sentado en la banca de madera que cruje con cada movimiento, en medio del rincón olvidado de la plaza, observaba mi reflejo en la ventana rota del viejo kiosco, donde el cristal astillado parecía fragmentar mi rostro en un mosaico de sombras y heridas no sanadas. La luz grisácea del atardecer filtraba a través de nubes pesadas, reflejándose en aquellos pedazos de vidrio, como si el universo intentara mostrarme un espejo distorsionado de mi alma. Mis ojos, cansados y hundidos, buscaban algún consuelo en esa imagen fragmentada, mientras en mi garganta se acumulaba una sensación de opresión, como si un peso invisible quisiera aplastarme por dentro. La memoria de mi infancia emergía en forma de ecos sordos, golpes que resonaban en mis oídos y heridas abiertas que nunca cerraron del todo. Recordaba a mi madre llorando desconsolada en la cocina, las promesas rotas, la violencia que se convirtió en mi sombra constante. «¿Qué te pasa, Lucas?», sí solía preguntarse mi hermana menor, con una mirada llena de miedo y ternura, sin entender aún cómo ese niño tímido se convirtió en alguien que buscaba justicia en la oscuridad. En ese instante, el silencio de la plaza se vio quebrado por el sonido lejano de pasos apresurados, y mi corazón aceleró su pulso. Fue entonces cuando la figura de Rafael apareció entre las sombras, acercándose con paso firme, la sonrisa enigmática que siempre llevaba como máscara. Traía en sus manos un paquete de cigarrillos gastado, con el envoltorio rasgado y manchas de sudor, como si ese simple acto fuera la clave de un juego macabro. Sin decir palabra, extendió el paquete hacia mí, y en ese momento supe que no era un acto casual, sino un mensaje oculto, una invitación a afrontar lo que siempre había evitado. La tensión creció en el aire, cargada con un peso casi tangible, y en mi interior surgió una mezcla de miedo, rabia y una chispa de desafío. La escena parecía sacada de una película en la que el destino me obligaba a enfrentarlo todo en un solo acto. En esa esquina desolada, donde las heridas viejas se reabrían con cada suspiro y cada mirada. La herida en mi garganta, que en ese momento parecía latir en sincronía con mi respiración, se convirtió en un símbolo palpable de esa lucha interna, esa necesidad de liberar el dolor acumulado y, quizás, de encontrar la paz en medio del caos. Miré el paquete, lo tomé con manos temblorosas y en un impulso que no controlé, le respondí con una voz rota, casi susurrada: «Pide perdón, Rafael. O te lo juro, la próxima vez no será solo en palabras». La frase resonó en ese espacio vacío, como un juramento sellado en la sangre y en el silencio. Y en ese instante comprendí que aquel acto, esa entrega de cigarrillos y esa demanda de arrepentimiento, sería solo el comienzo de una noche que marcaría mi destino, de formas que aún no lograba entender del todo. La puesta de sol parecía opacarse ante la intensidad que empezaba a gestarse en mi interior, y mientras la sombra de Rafael se fundía con la penumbra que se cernía, sentí que aquel momento sería el umbral de algo mucho más grande. Una confrontación que no solo pondría a prueba sus límites, sino que también desgarraría las capas más profundas de mi propio alma. La rutina diaria en la taller de reciclaje, con su ruido constante de máquinas, y el aroma metálico del aceite y el papel desgastado, se vio abruptamente interrumpida cuando la puerta metálica chirrió al abrirse, y allí apareció Rafael, con su figura encorvada por los años, pero con una mirada que parecía atravesar el polvo y el humo. Se acercó con pasos firmes, dejando tras de sí la sombra de un pasado oscuro que parecía arrastrar como una capa invisible. Su sonrisa enigmática, que parecía esconder un secreto, se dibujó en su rostro arrugado cuando sus ojos, profundos y penetrantes, se posaron en Lucas. Sin saludar demasiado, soltó con una voz áspera y calculada: «Aquí tienes, Lucas. Es solo un paquete de cigarrillos, pero quizás sea lo único que te falta para entender que en esta vida todos tenemos cuentas pendientes. ¿No crees?». La expresión de Lucas, que en ese momento intentaba concentrarse en su trabajo, cambió en un instante. La tensión se cortó con un filo invisible. Sin apartar la vista, Lucas dejó caer suavemente la pieza de metal que sostenía y se acercó lentamente, casi como si en esa acción buscara entender si Rafael realmente había venido solo por un simple gesto. La luz tenue de la lámpara de trabajo reflejaba en las gotas de sudor en su frente,
mientras su voz temblorosa rompía el silencio. «¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué juego estás jugando ahora?» Rafael, con una sonrisa que parecía más una trampa, se detuvo frente a él y con un gesto decidido, extendió la mano y entregó el paquete de cigarrillos con calma, como si fuera un símbolo de algo mucho más profundo. Lucas, sintiendo cómo el aire se espesaba en su pecho, lo tomó con manos que temblaban ligeramente, y por un instante, el peso de la historia que compartían parecía apoderarse de toda esa pequeña sala de máquinas. La mirada de Rafael se intensificó, casi como si quisiera que esa simple entrega fuera una declaración de guerra, y sin más, susurró con un tono sombrío: «No olvides lo que debes pagar, Lucas». La tensión subió de nivel, el silencio se volvió ensordecedor, y en ese instante, en medio del caos de chatarra y sueños rotos, Lucas supo que esa noche sería mucho más que un simple intercambio. La sombra de Rafael, con su sonrisa enigmática, planeaba algo que cambiaría su vida para siempre. Y él, atrapado en esa encrucijada, sintió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La calle estaba envuelta en una penumbra densa, apenas iluminada por la débil luz de un farol que parecía temerosa de disipar la sombra que se cernía sobre ella. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde el eco de pasos solitarios resonaba en un silencio casi mortal, roto solo por el susurro del viento entre las láminas oxidadas y cristales rotos esparcidos en la acera. En medio de ese escenario desolado, Rafael apareció de la nada, como una aparición que parecía haber emergido de las profundidades mismas de la noche. Su figura, encorvada y temblorosa, se detuvo a pocos metros de Lucas, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La expresión de Rafael, marcada por arrugas profundas y ojos cargados de secretos, reflejaba un cansancio que parecía absorber toda la luz que aún quedaba en la calle. Sin mediar palabra alguna, extendió una mano temblorosa, dejando en ella un paquete de cigarrillos, envuelto en papel arrugado y sucio, como si fuera un tesoro de valor inestimable. La tensión en el aire se hizo aún más palpable cuando Rafael, con una voz baja y cargada de un peso que parecía venir de siglos, murmuró: «Todos tenemos que pagar lo que debemos». Sus ojos, fijos en los de Lucas, brillaban con una intensidad inquietante, como si buscaran en su mirada alguna chispa de comprensión o de rechazo. Lucas sintió cómo le temblaban las manos al aceptar el paquete, como si aquel pequeño acto fuera un umbral hacia un abismo que no quería cruzar. La noche lo envolvía en un manto de incertidumbre, y en ese instante, el silencio se volvió ensordecedor, roto solo por el murmullo del viento y el palpitar de su propio corazón. La sonrisa enigmática de Rafael se mantuvo, casi como una máscara que escondía un oscuro secreto, mientras sus labios se curvaban en un gesto que parecía una invocación silenciosa a las fuerzas invisibles que gobernaban esa tensión. En ese instante preciso, Lucas comprendió que no era solo un acto de entrega, sino la piedra angular de un pacto que marcaría su destino para siempre. La calle, con sus sombras y ecos, se convirtió en un escenario donde el destino y la venganza se entrelazaban en una danza macabra, y él, atrapado en esa encrucijada, supo que aquella noche sería mucho más que un simple intercambio de palabras y objetos. Sería la apertura de una herida que nunca sanaría del todo. Lucas Morales, con manos temblorosas, aceptó el paquete de cigarrillos sin entender del todo la carga simbólica que portaba aquel pequeño presente. La noche lo envolvía en un silencio casi sepulcral, roto solo por el roce inquieto de sus dedos sobre el papel áspero del paquete, que parecía pesar más de lo que su mirada podía captar. La calle desierta, iluminada por la tenue luz de un farol parpadeante, parecía estar observando en silencio esa escena. Rafael, con su sonrisa enigmática, lo miraba con ojos que ocultaban secretos oscuros, y en un susurro apenas audible le dijo: «Recuerda, Lucas, todos tenemos que pagar lo que debemos». La frase quedó flotando en el aire como un eco siniestro, y el cuerpo de Rafael se fundió en las sombras, dejando a Lucas solo con aquella caja fría y pesada en sus manos. Sin comprender del todo el significado profundo del gesto, sintió un estremecimiento recorrerle la espalda,
como si aquel acto fuera una llave que abría un portal hacia un abismo interno que no quería reconocer. La sensación de miedo y curiosidad se mezclaba en su pecho, y mientras su mente buscaba explicaciones, sus dedos, todavía temblorosos, soltaron la cinta que cerraba el paquete. La caja vibraba de manera silenciosa, como si contuviera un secreto que podía romperle en pedazos cualquier esperanza de normalidad. Lucas, con la respiración entrecortada, empezó a inspeccionar el contenido, pero en sus ojos se reflejaba la duda y el temor de estar a punto de cruzar un umbral que nunca imaginó atravesar. La noche parecía suspirar, esperando el próximo movimiento, mientras la penumbra se adueñaba de sus pensamientos, transformando aquel pequeño acto en un símbolo de algo mucho más grande, mucho más oscuro. No era solo un paquete de cigarrillos, era una invitación a enfrentarse con su propia sombra, una señal de que aquella noche marcaría un antes y un después en su vida, envolviéndolo en un destino que solo podía desentrañar con la misma intensidad con la que aquel gesto había sido entregado. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana de mi habitación. Cada gota parecía martillazos que resonaban en mi pecho, mientras sostenía el paquete de cigarrillos con manos temblorosas. La luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes como fantasmas de un pasado que no lograba abandonar. La noche estaba envuelta en un silencio pesado, solo interrumpido por el retumbar del agua y el susurro de mis pensamientos que se batían en un remolino caótico. La incertidumbre me devoraba, preguntándome si aquel presente, ese pequeño paquete con su envoltorio desgastado, era una provocación que me retaba a seguir en la penumbra, o una oportunidad disfrazada, una puerta que podía abrir para confrontar las heridas que aún sangraban en mi interior. Sentí cómo la mano que sostenía el paquete se apretaba sin querer, como si el peso de aquel acto escondiera un secreto demasiado grande para soportarlo. «¿Qué quieres de mí?», te susurré, con la voz casi ahogada, mientras mis ojos se fijaban en aquel objeto insignificante pero lleno de significado. La lluvia parecía intensificarse, arrastrando en su torrente los ecos de una historia que nunca tuve el valor de terminar. Una historia que ahora, en esa noche que parecía eterna, buscaba una respuesta. La sombra de la duda se filtraba en cada rincón de la habitación, mezclándose con mis pensamientos oscuros, y en ese instante comprendí que aquel paquete, que a simple vista solo contenía cigarrillos, era mucho más que eso. Era una especie de espejo que reflejaba mis miedos, mis heridas profundas, y quizás también la oportunidad de decidir si seguir permitiendo que la sombra del pasado me consumiera, o si, por fin, enfrentaría esa oscuridad en la que tanto había evitado mirar. La lluvia, incansable, parecía marcar el ritmo de un destino inevitable, y en ese silencio roto solo por su furia, una voz interior me susurró que aquella noche sería el umbral, que aquel acto insignificante podía ser la chispa que encendiera el fuego de mi propia redención, o, por el contrario, la sentencia definitiva de mi derrota. Con un suspiro largo, casi un lamento, bajé el paquete lentamente, sintiendo cómo el aire frío de la habitación se filtraba en mis pulmones, preparándome para el momento en que todo cambiara, sin importar qué tan oscuro o doloroso fuera el camino que tuviera que recorrer desde esa noche en adelante. Rafael emergió de la sombra del callejón, con una lentitud calculada. Su figura delgada y encorvada por el tiempo y las mentiras parecía fusionarse con la penumbra, como si fuera una parte misma de la noche. Sus ojos, pequeños y brillantes, reflejaban una chispa de malicia y conocimiento profundo, y en sus manos temblorosas sostenía un paquete de cigarrillos, que agitaba lentamente delante de Lucas como si fuera un talismán cargado de secretos. «¿Sabes, Lucas?», susurró con una voz ronca, casi un suspiro. «Hace años que esperaba este momento. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. Y no es solo por ese maldito cigarro que me diste la última vez. Es algo mucho más oscuro. Algo que has tratado de olvidar, pero que siempre ha estado allí, acechando en las esquinas de tu mente». Sus palabras fueron como agujas clavándose en el pecho de Lucas, quien retrocedió un paso, sudor en la frente,
y la garganta seca. La humedad del aire se volvió opresiva. Olía a humedad, a óxido y a promesas rotas. Rafael dio unos pasos más, acercándose con calma, como si cada movimiento fuera una coreografía de manipulación. ¿Recuerdas esa noche en la que tu hermana menor lloraba por culpa de tu silencio?, preguntó, su voz bajando a un tono más siniestro. La herida que nunca sanaste, Lucas. Esa en la que tú te negaste a mirar. Años de mentiras, de ocultar, de esconder lo que realmente eres. Tú crees que puedes cerrar los ojos y fingir que no pasó nada. Pero aquí estamos, en este callejón olvidado, para recordártelo. La expresión de Lucas se tornó rígida. Su corazón golpeaba fuerte en el pecho. Y mientras Rafael se acercaba, el recuerdo de esa noche clandestina y dolorosa se le clavó como un puñal. La escena se llenó de un silencio denso y pesado, solo roto por la respiración agitada de ambos. Rafael, con una sonrisa amarga, soltó el paquete de cigarrillos y lo dejó caer al suelo, pisándolo con fuerza, antes de susurrar. ¿Qué vas a hacer ahora, Lucas? ¿Vas a seguir huyendo? La tensión alcanzó su punto máximo mientras la mirada de Rafael se clavaba en la de él, como si buscara en esa pupila si todavía había una chispa de cordura o si ya había sido consumido por la sombra del pasado. La noche parecía envolverlos en un manto de condena, y en ese instante, en esa esquina olvidada del mundo, la verdad emergió en toda su crudeza. Aquella deuda no era solo un asunto del pasado, sino una herida viva que, si no sanaba, seguiría desgarrando su alma. Un recordatorio constante de que las sombras siempre regresan para reclamar lo que es suyo. Mientras Rafael pronunciaba esas palabras con la voz grave y rasposa, Lucas sintió cómo el peso de sus heridas no cicatrizadas se le clavaba en el pecho como un puñal afilado. La tensión en el aire crecía, se volvía casi tangible. Una telaraña invisible que los envolvía en una prisión de silencios rotos solo por su respiración entrecortada. Rafael, con una sonrisa amarga y mirada de reptil, se acercó un poco más, dejando caer el paquete de cigarrillos al suelo y pisándolo con fuerza, como si quisiera marcar un territorio de dominación sobre el momento. «¿Qué vas a hacer ahora, Lucas?», susurró, en una voz que parecía arrastrar años de mentiras y engaños. «¿Vas a seguir huyendo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un destino ineludible, mientras la mirada de Rafael buscaba en sus ojos si aún quedaba alguna chispa de cordura o si ya había sido consumido por la sombra de su pasado. La noche, con su oscuridad espesa y su silencio opresivo, parecía envolverlos en un manto de condena. En un instante en el que el tiempo se detenía, solo roto por el latido acelerado de sus corazones y el susurro del viento que se colaba entre las rendijas de la calle. En esa esquina olvidada del mundo, la verdad emergió de forma brutal y sincera. Aquella deuda que parecía solo un asunto del pasado, en realidad era una herida viva, una llaga abierta que seguía desgarrando su alma y que, si no la enfrentaba, seguiría reclamando su cuota de dolor y culpa. Lucas, con los ojos clavados en los de Rafael, sintió que el silencio se volvía un grito interno, un llamado a la confrontación definitiva. La decisión se le formó en la garganta, como un acto impulsivo y visceral que no podía contener más. La única salida era enfrentarse a esa deuda, a ese pesar que lo había perseguido en secreto durante tantos años, aunque eso significara trazar un límite peligroso, llegar al borde de su propia destrucción. Con la mirada fija y el corazón golpeando con violencia, dio un paso adelante, dejando que la sombra de su pasado se acercara, y en un susurro profundo, casi un mandato interno, soltó: «Ya no puedo seguir huyendo, Rafael. Tú y yo sabemos que esto no termina aquí. La herida en mi garganta no es solo física. Es también una señal de que no voy a permitir que el pasado me devore sin luchar». Y en ese momento, sin más palabras, sacó del bolsillo un puñado de ceniza y la esparció lentamente en el aire, como si quisiera liberar todo ese dolor acumulado, toda esa rabia contenida. La escena quedó suspendida en un instante de pura intensidad, donde el límite entre la justicia y la autodestrucción se volvió difuso, y Lucas, con la voz cortada por la emoción y la herida, supo que esa noche marcaría el fin de una etapa y el comienzo de otra, más peligrosa y quizás más auténtica.
La noche caía pesada sobre el terreno baldío, un lugar olvidado por la memoria y marcado por las huellas de innumerables enfrentamientos. La luna, apenas un susurro de plata en el cielo, se filtraba entre las nubes grises, iluminando un escenario que parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar en ese instante. Allí, en medio del silencio roto solo por el crujir de las hojas y el eco distante de pasos perdidos, Rafael apareció con esa sonrisa enigmática que siempre lograba ponerme los pelos de punta. Llevaba en las manos un paquete de cigarrillos, envuelto en papel arrugado, como si fuera un tesoro prohibido. Nos miramos largamente, el aire cargado de tensión, y sin decir nada, con un gesto que parecía una orden, extendió el paquete hacia mí. «Aquí tienes, Lucas», susurró con voz áspera. «Todo llega a su fin, y tú sabes qué tienes que hacer». La expresión en su rostro era una mezcla de desprecio y desafío, y en ese momento supe que no era solo un simple encuentro, sino la culminación de una lucha que llevaba meses atormentando mi corazón. Sentí que mis manos temblaban, pero en ese instante, la rabia y el miedo se fundieron en una sola voluntad: acabar con ese pasado que me ahogaba. La oscuridad parecía cerrarse más, casi como si las sombras mismas quisieran absorbernos, y yo, con la vista fija en Rafael, decidí que no habría más vueltas. Respiré profundo, y con la voz cortada por la emoción, le dije casi un grito ahogado: «Quiero que pidas perdón, aquí y ahora», con la garganta rasgada. Sus ojos se abrieron en una expresión de sorpresa fría, y antes de que pudiera reaccionar, di un paso adelante, sacando de mi bolsillo un cuchillo que había escondido para momentos como este. La hoja brilló en la escasa luz, y en un acto impulsivo, me lancé contra él, sintiendo que el tiempo se detenía en esa fracción de segundo. La escena fue casi cinematográfica, un forcejeo violento, gritos silenciados por la rabia contenida, y en ese preciso instante, en un acto que sería recordado como la última y definitiva declaración, le mostré mi garganta, donde la piel se rasgaba por la herida abierta de mi alma y de mi cuerpo. «¡Perdón!», logré balbucear, con la voz ahogada, mientras la sangre brotaba, dejando un rastro de dolor y redención en ese suelo áspero. Rafael quedó paralizado, con la cara pálida, atrapado entre su arrogancia y el reconocimiento de su derrota. La noche había sido testigo de un acto visceral, una confrontación que iba mucho más allá de una simple venganza, convirtiéndose en un ritual de autodestrucción y liberación, un momento donde la frontera entre justicia y locura se desdibujó irremediablemente. La noche se había convertido en un caos silencioso, un instante suspendido en el tiempo donde todo parecía desmoronarse en un torbellino de emociones contenidas y heridas abiertas. Con una fuerza que parecía provenir del fondo de mi alma, agarré el filo del cuchillo que había escondido en un rincón oscuro, enroscado en mis pensamientos más oscuros y en mis miedos más profundos. La hoja reflejaba la escasa luz de una farola lejana, cortando el aire con su brillo metálico, como una herida abierta en la noche. Sin pensarlo, avancé con pasos firmes, sintiendo cómo el pulso se aceleraba y una mezcla de furia y desesperación me nublaba la razón. La escena fue casi como en una película, un forcejeo violento, sus gritos ahogados por la rabia que contenía, y en ese momento crucial, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, mostré mi garganta, expuesta, vulnerable, en un acto de desafío y autoconmiseración. La piel se rasgó en un abrir y cerrar de ojos, dejando al descubierto la carne roja y palpitante, mientras el ardor punzante recorría mis venas y la sangre brotaba en un chorro muy parecido a un acto de purificación violenta. Con la voz cortada por la herida, logré balbucir, con la garganta rasgada, un desesperado «perdón», un grito que se convirtió en un lamento desgarrador, un clamor de dolor y redención que resonó en cada rincón de aquel lugar opresivo. Las lágrimas de sangre se mezclaron con las lágrimas de impotencia, mientras el silencio pesado se rompía solo por mi respiración entrecortada y el eco de mis palabras. Rafael quedó paralizado, sus ojos desorbitados, como si el impacto no fuera solo por la herida física,
sino por el mensaje brutal y simbólico que acababa de enviar. En esa carne abierta, en ese acto visceral, había puesto en evidencia la herida más profunda que llevaba en mi alma, una herida que solo podía cerrarse con un sacrificio extremo. La noche, testigo mudo de aquel ritual de furia y arrepentimiento, parecía contener la respiración, y en ese instante, en esa fracción de tiempo que se convirtió en eternidad, la línea entre víctima y verdugo se desdibujó por completo. Nunca olvidaré esa escena. La violencia convertida en una declaración de perdón, en un acto de autodestrucción que, de alguna manera, buscaba también la salvación, el alivio definitivo para una herida que parecía no cerrarse con palabras, sino con un grito desesperado que aún retumba en la memoria, dejando en evidencia que, a veces, el dolor más profundo solo puede enfrentarse con la misma violencia que lo generó. El silencio pesaba en el aire, roto únicamente por la respiración agitada de Rafael, que quedaba paralizado ante la escena que acababa de presenciar. Su rostro reflejaba una mezcla de shock, incredulidad y un brillo oscuro de arrepentimiento que parecía no caber en sus ojos desorbitados. La herida en la garganta de Lucas, profunda y aún sangrante, parecía ser mucho más que una simple lesión física. Era una marca indeleble de una decisión radical, un grito que atravesaba el aire cargado de tensión. La carne rasgada en su cuello parecía simbolizar no solo su vulnerabilidad, sino también su rendición total, una especie de sacrificio que buscaba redimir siglos de heridas no sanadas, mientras Lucas, tambaleándose ligeramente, intentaba controlar el ardor insoportable. Sentía cómo la sangre y el dolor se mezclaban con una angustia desgarradora, una mezcla de culpa y liberación. Con la voz rota y una determinación que le emergía desde lo más profundo, logró articular unas palabras entrecortadas, casi un susurro. «Perdón, ya no hay más deuda que pagar». Rafael, con la cara pálida y los ojos humedecidos, quedó allí, inmóvil, como si un rayo le hubiese atravesado el rostro, incapaz de comprender si lo que acababa de suceder era un acto de violencia o un último intento de Lucas por encontrar justicia en medio del caos. La sombra de un arrepentimiento genuino se dibujaba en su expresión, pero también la impotencia de haber sido testigo de una autodestrucción que, en cierta forma, había provocado. La escena parecía congelada en un instante casi ritual, donde el dolor físico se fundía con el emocional, dejando en evidencia que, en esa noche oscura, el límite entre víctima y verdugo se había borrado para siempre. Rafael, con el cuerpo aún temblando, abriendo y cerrando la boca sin poder hablar, solo logró mirar a Lucas con una mezcla de tristeza y reconocimiento, como si en ese acto extremo ambos hubieran llegado al final de un camino marcado por heridas invisibles que ahora, por fin, clamaban por ser sanadas. Era una escena que quedaría grabada en la memoria, una declaración brutal de que el perdón, a veces, requiere un precio que no todos están dispuestos a pagar, y que el dolor más profundo solo puede enfrentarse con una ruptura total, con un acto que trascienda las palabras y se convierta en un símbolo irrevocable de redención y destrucción. Lucas retrocedió lentamente, cada paso una eternidad en medio de un silencio roto por su propia respiración entrecortada. La herida en su garganta ardía como un fuego insoportable, una quemadura que parecía devorar su garganta desde dentro, dejando un rastro de sangre espesa que salpicaba su piel y caía en gotas diminutas sobre el suelo sucio y frío de aquel lugar desolado. La expresión de su rostro era una mezcla de angustia, incredulidad y una tristeza profunda que pesaba en sus ojos, ahora vidriosos, como si en cada parpadeo quisiera detener el tiempo o retroceder esa noche que había llegado para desgarrar su alma. La escena parecía suspendida en un universo paralelo, donde el eco de sus propios pensamientos retumbaba con insistencia. ¿Qué hice? ¿Para qué me llevó todo esto? La imagen de Rafael, aún más pálido y tembloroso, se mostraba como un reflejo de su propio abismo interior, un espejo oscuro que le devolvía la brutal realidad de su incapacidad para controlar la furia que lo había consumido. La respiración de Lucas se hacía cada vez más difícil, y entre sibilancias logró articular con una voz rasposa y ahogada. «Perdón, lo siento, no era esto».
mientras sus manos temblorosas se aferraban al cuello, buscando en un acto casi instintivo cerrar la herida que se había convertido en su propia sentencia. La sangre brotaba en arroyos viscosos, bañando sus dedos y dejando un rastro rojo en el suelo. Un testimonio visceral de su autodestrucción. En ese momento, el silencio solo era roto por su jadeo, por el sonido sordo de sus pasos cortos y tambaleantes que lo llevaban hacia atrás, una retirada desesperada que no era más que un reconocimiento de que había llegado demasiado lejos. La escena adquiría una intensidad casi ritual, donde el cuerpo herido y la mente rota se fundían en un solo acto de derrota. Miró a Rafael con una mezcla de lástima y furia, pero en su interior, la calma se desvanecía y solo quedó esa sensación agobiante de vacío, de haber cruzado un límite del que no habría retorno. La violencia que buscaba para liberarse lo había dejado al borde de esa crisis, sin escape, en un espacio donde el dolor físico y el emocional se entrelazaban en una danza macabra, y la única certeza que quedó fue que, en su intento de hacer justicia con sus propias manos, había perdido quizás la oportunidad de salvarse. La noche se cerró sobre él, como un manto oscuro que ocultaba las heridas invisibles que aún sangraban, y con cada paso vacilante, Lucas sintió cómo la oscuridad se adueñaba de su alma, dejando en evidencia que, en esa lucha brutal, la violencia solo había profundizado su herida más profunda, la imposibilidad de redimir su propio dolor. En la quietud opaca de la madrugada, Lucas se encontraba tendido en el suelo frío y áspero del lugar abandonado, con la respiración entrecortada y la garganta todavía ardiendo por la herida que él mismo se había infligido. La sangre fluyó lentamente, formando pequeños charcos carmesíes que parecían absorber la poca luz que lograba filtrarse entre las rendijas del techo destartalado. Sus manos temblorosas buscaban el silencio, pero el rítmico goteo de su propia herida era como un recordatorio cruel de que el acto extremo que había cometido, esa venganza que tanto había anhelado, el acto final de confrontación, el grito desgarrado que marcaba el fin de su tormento interno, solo había dejado un vacío aún más profundo, más insoportable. La escena aún brillaba en su memoria. La figura de Rafael retorciéndose, la mirada entre asustada y perpleja, mientras Lucas se inclinaba sobre él, con la garganta rasgada en un acto que creía necesario, un ritual de justicia que en realidad solo le había devorado el alma. «¿Qué he conseguido?», susurró con la voz rasposa, casi un eco de su propia desesperación. Sus ojos buscaban en la oscuridad el reflejo de su rostro, marcado por la furia y el arrepentimiento, y en ese instante comprendió que esa violencia, ese acto de venganza que tanto deseaba, solo había servido para profundizar esa herida que llevaba latente desde siempre, esa que no sanaba con golpes ni palabras, sino con un perdón que aún le parecía inalcanzable. La noche avanzaba lentamente, envolviéndolo en un silencio que era más una sentencia que una paz, y mientras el frío calaba en sus huesos y la sangre se mezclaba con la tierra, en su interior solo quedó un silencio más profundo que toda esa oscuridad. El silencio de haber perdido, o su propia humanidad, de haber cruzado un límite del que quizás nunca podría volver. Rafael, tambaleándose con la mirada perdida y la respiración entrecortada, se apoyó en la pared corroída de aquel callejón oscuro, y por un momento pareció despojarse de la máscara de manipulación que había llevado puesta durante toda aquella noche. Sus ojos, que una vez fueron fríos y calculadores, ahora estaban nublados por una sombra de vulnerabilidad que no encajaba en su usual actitud de truco y engaño. Con un hilo de voz, casi susurrando, rompió el silencio. «No solo soy un farsante, Lucas. También llevo heridas que no sanan, cicatrices que nadie ve». La expresión en su rostro era una mezcla de agotamiento y desesperación, y en ese instante, mientras la sangre aún le corría por la garganta, dejó caer el paquete de cigarrillos al suelo, como si soltara un peso que le apretaba el pecho. Esos cigarrillos no eran solo una provocación, fueron un acto de desesperación, una forma de esconder mi propio dolor. Tú crees que solo querían jugar con tu cabeza, pero en realidad era una forma de no enfrentarme a mis demonios. Yo también tengo una historia de traiciones, de heridas que nunca cerraron, y por eso te entregué ese paquete, para que sintieras que también alguien te entendía, que también hay tierra en la que uno puede hundirse
y ahogarse sin que nadie note nada. Sus manos temblaban mientras buscaba en sus ojos un atisbo de comprensión, y en ese cruce de miradas, Lucas pudo ver que aquel hombre, que parecía un villano sin alma, llevaba en sus entrañas una lucha tan brutal como la suya. Rafael, con la voz rota, agregó con un leve gesto de arrepentimiento: «No soy diferente de ti, solo que mi máscara es más dura, y en ese juego de apariencias, olvidé que todos llevamos heridas que no sanan. Tú, en tu rabia y tu violencia, solo quisiste liberar esa angustia que te carcome, pero yo, en mi manipulación, solo traté de esconder la mía». La escena se tornó aún más intensa cuando, en un acto de sinceridad brutal, Rafael abrió los brazos, como si quisiera aceptar su propia derrota, y dejó escapar un suspiro profundo. La tensión, que parecía irredimible, se transformó en una especie de verdad desnuda, donde el dolor de ambos se cruzaba en un mismo punto de vulnerabilidad. A partir de ese momento, en ese silencio pesado, ambos comprendieron que no importaba quién había empezado, sino quién estaba dispuesto a enfrentarse a sus propios monstruos para, quizás, encontrar alguna forma de redención en medio de aquella penumbra. La noche, que había sido escenario de manipulación y violencia, ahora se volvía un recordatorio silencioso de que las heridas internas, aunque ocultas y crueles, siempre buscan un instante de luz en medio de la oscuridad más profunda. Mientras escuchaba las palabras de Rafael, la visión de aquella noche se volvió aún más clara en mi mente, como una película que no puedo detener ni borrar. La violencia, pensé con un azoramiento profundo, no fue la vía para encontrar paz, sino un espejo distorsionado de mi propio sufrimiento. Un acto que solo profundizó la herida que llevaba por dentro. La imagen de mi garganta rasgada, la sangre en mis labios y la sensación de que todo se desmoronaba en un silencio ensordecedor parecía gritarme que la rabia solo construye muros y que mi impulso de destruir no me liberó, sino que me hundió en un pozo más oscuro. Rafael, con su rostro marcado por la fatiga y la derrota, casi suplicó con su mirada que comprendiera esa verdad. La violencia no cura, solo desgasta. Lucas, la verdadera fuerza está en dejar de lado el odio y enfrentarse a uno mismo, sin máscaras, sin mentiras. Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco que no podía ignorar, y en ese instante, el peso de la culpa se apoderó de mí con una intensidad que me sacudió hasta lo más profundo. Sentí que, en ese acto brutal, había perdido la oportunidad de redención y que, en realidad, solo había creado una herida aún más grande, una que quizá nunca sanaría del todo. La mirada de Rafael, llena de tristeza y arrepentimiento, me atravesó como un puñal invisible, y fue en ese momento que supe que no podía seguir huyendo de mis propias heridas, que la única salida era confrontar mi dolor, aceptar que la violencia solo alimenta la oscuridad y que, si quería cambiar, debía empezar por decidir que esa noche, aunque marcada en mi memoria, sería un punto de inflexión, una promesa silenciosa de buscar un camino diferente, lejos del odio y la destrucción, hacia una forma de sanación que no involucre más heridas abiertas ni sangre derramada. La sensación de que la violencia solo había profundizado mi sufrimiento se convirtió en un grito interno que no podía seguir ignorando. Necesitaba cambiar, necesitaba perdonarme, porque solo allí, en esa decisión, quizás encontraría la verdadera paz que tanto anhelaba, esa paz que había estado evitando con cada acto de furia, con cada herida infligida, sin comprender que el perdón no era un acto de debilidad, sino la única vía posible para liberarme de esa cárcel de dolor en la que me encontraba atrapado. La noche había llegado envuelta en una bruma espesa, como si el aire mismo se hubiera cargado de una tensión insoportable que enrarecía cada respiración. En aquel rincón oscuro del barrio, entre paredes desgastadas por el tiempo y la humedad, mis ojos se clavaron en los suyos, fríos y calculadores, mientras Rafael me entregaba aquel paquete de cigarrillos, como si fuera un simple gesto de cortesía, pero con la intención oculta de desatar algo mucho más profundo. La herida en mi garganta ardía como una llama silenciada, símbolo de todo lo que había callado durante tanto tiempo, y sentí que esa noche no solo iba a ser un acto de venganza,
sino una declaración definitiva de mi voluntad de confrontar mis propias sombras. Sin embargo, en ese momento, en esa encrucijada donde el orgullo y el dolor se funden, decidí que debía ir más allá del simple enfrentamiento verbal, que la única forma de dejar atrás el pasado era exigiéndole a Rafael que reconociera su culpa de forma absoluta, que no solo pidiera perdón con palabras vacías, sino que con su propio cuerpo y su alma demostrara que estaba dispuesto a pagar el precio de su traición. Lo miré fijo, con la respiración entrecortada, y le dije, con voz rota y casi susurrada: «Quiero que todo termine, que tus palabras sean más que mentiras, que tu perdón sea real y que lo demuestres. Quiero que te arrodilles y me pidas perdón de verdad, no con palabras huecas, sino con un acto que tenga tanto peso como la herida que me dejaste en la garganta». Entonces, en un movimiento casi instintivo, avancé hacia él, sujetándolo por los hombros con fuerza, sintiendo la tensión en sus músculos mientras le clavaba los ojos, y con una voz que parecía desgarrarse, dije: «Hazlo ahora, aquí y sin excusas. Demuestra que tu arrepentimiento es auténtico, que tus palabras no sean solo aire, que tu alma se doblegó por el daño que causaste». En ese instante, en ese silencio roto solo por mi respiración pesada, Rafael se quedó paralizado, y por un momento la escena pareció un ritual catártico, donde la violencia y la redención se fundían en un acto de entrega total. Entonces, con una determinación brutal, le aferré la cara entre las manos, acerqué su cuello a mi boca, y con la vista fija en sus ojos, corté su carne con un movimiento que dejó un surco de sangre en su piel, mientras exhalaba una sola palabra: «Perdón». La expresión de sorpresa y temor en su rostro fue la última prueba de que, en esa noche, había logrado hacerle tocar fondo, obligándolo a confrontar su propia oscuridad y quizás a entender que el perdón verdadero solo puede surgir del acto más doloroso y visceral, aquel que sella una lucha interna que no admite medias tintas. La herida en mi garganta latía con fuerza, como un recordatorio de que, en esa entrega absoluta, había encontrado una forma de cerrar un ciclo que parecía infinito, y aunque la sangre manchaba mis manos y la tensión aún pesaba en el aire, sabía que ese momento sería el punto de inflexión, el acto definitivo que definiría quién era realmente y qué estaba dispuesto a aceptar para seguir adelante. Rafael, con lágrimas que parecían querer desgarrar su rostro, se arrodilló temblando frente a mí, su mirada llena de una mezcla de arrepentimiento y pavor, mientras sus manos temblorosas buscaban mi herida en el cuello, como si pudiera enmendar con un toque la sangre que aún manchaba mi piel. La escena parecía suspendida en un instante eterno, donde el peso de los silencios se hacía insoportable, y en medio de esa tensión desgarradora, sus labios se abrieron con dificultad para soltar unas palabras que parecían arrastrar siglos de culpa. Lo siento de verdad, Lucas. No quería llegar a esto. No quería hacerte daño, pero tú también sabes que todo esto nos llevó a un punto sin retorno». Sus ojos se humedecieron aún más, reflejando no solo la tristeza, sino la desesperación por redimir algo que parecía irremediablemente roto. Sin pensarlo, llevó su mano temblorosa y la posó sobre la herida abierta en mi cuello, dejando que sus dedos recorriesen con suavidad la línea sangrante, como si pudiera absorber mi dolor y convertirlo en perdón. La piel entre sus dedos temblaba, y en ese acto de entrega parecía que el tiempo se detenía, que el universo entero se reducía a ese instante de confrontación y compasión. La lágrima que rodó por su mejilla cayó en la herida, mezclándose con la sangre que brotaba con cada pulso fuerte y desesperado. «¿Me perdonas? ¿Puedo aún salvar algo de lo que quedó de nosotros?», susurró casi en un lamento, con la voz rota y quebrada, mientras su mano se mantenía sobre la mía, intentando transmitir esa súplica silenciosa que clamaba por una redención imposible, por un último acto de humanidad en medio de tanta violencia. En ese momento, los dos nos enfrentamos cara a cara con nuestras sombras, con los fantasmas que nos acechaban en lo más profundo, y en esa entrega definitiva, en esa humillación llena de sinceridad y dolor, comprendí que quizás, en medio de tanta oscuridad, solo quedaba aceptar que algunos daños son irreparables, que algunos perdones solo pueden ser ofrecidos con heridas abiertas, y que,
En ese cruce de miradas, ambos sabíamos que nada sería igual después de aquel instante, pero que, al menos, podíamos intentar perdonarnos en esa última mirada llena de lágrimas y arrepentimiento. La luz tenue de la habitación se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes, reflejo de la tormenta interior que aún me consumía. Con la respiración agitada, la garganta rasgada y la piel marcada por la rabia y el arrepentimiento, me levanté lentamente, sintiendo el peso de la herida física y emocional que llevaba como un recordatorio de lo que había sido y de lo que no quería volver a ser. La noche, que parecía haberse detenido en un silencio sepulcral, ahora se llenaba de una determinación nueva. Buscar ayuda, comprender que la violencia no era la salida, que la herida que había infligido o que había sufrido necesitaba sanarse de verdad. En ese instante, miré a mi reflejo en el espejo empañado, donde mi rostro mostraba una mezcla de cansancio y esperanza. «Ya no puedo seguir así», susurré con voz quebrada, con la mano temblando tocando la herida que aún ardía. Recordé las palabras de la noche anterior, el acto final que había sellado todo, y comprendí que aquel acto de autodestrucción, por más visceral que hubiera sido, solo había profundizado el abismo en el que me encontraba. Entonces, con decisión, tomé el teléfono y marqué el número de un centro de atención psicosocial, sintiendo que esa llamada era un acto de valentía, el primer paso hacia una ruptura definitiva con las sombras que me acechaban. Cada segundo que pasaba, el crujir de mis pensamientos se volvía más claro. Debía aprender a perdonarme, a aceptar que la violencia solo alimentaba su propia oscuridad y que la verdadera redención nacía del reconocimiento y del esfuerzo sincero por cambiar. La promesa de dejar atrás la rabia, la venganza y el resentimiento me brindaba un destello de luz en medio de la penumbra, una esperanza que, aunque frágil, comenzaba a germinar en mi interior. Sabía que el camino sería largo y que las heridas, físicas y emocionales, requerirían tiempo y cuidado, pero también entendí que el primer paso para cicatrizar era aceptar que necesitaba ayuda, aceptar que no todo podía resolverse solo con la violencia o con el silencio. Con el corazón latiendo con fuerza, cerré los ojos y respiré profundamente, permitiendo que la calma que buscaba entrara en mí, como un pequeño acto de resistencia contra la oscuridad que por tanto tiempo había dominado mi alma. En ese momento sentí que el acto de pedir ayuda era también un acto de perdón, una forma de honrar la memoria de lo que fui y de abrir la puerta a una versión más sana, más consciente y más digna de mí mismo. La noche, que parecía eterna, comenzaba a ceder ante esa nueva esperanza, y en ese amanecer simbólico comprendí que, aunque las heridas permanecieran, el compromiso de sanarlas sería la verdadera revolución en mi vida. Rafael se aleja lentamente. Cada paso que da parece arrastrar un peso invisible que lo hunde más en la sombra de esa noche fatídica. Sus ojos, antes llenos de una sonrisa cínica y manipuladora, ahora reflejan un brillo de derrota, de una comprensión que nunca quiso aceptar. Que el perdón verdadero no es un acto de palabras vacías, sino la aceptación profunda de los daños que uno mismo ha causado. La herida en su garganta, aún sangrante, parece simbolizar esa apertura forzada, esa rendición que le exige reconocer que sus maquinaciones, sus mentiras y su pasado oscuro no solo lastimaron a otros, sino que también lo desgarraron por dentro. «No puedo seguir huyendo de esto», murmura con la voz ronca, mientras su figura se desvanece en la penumbra de la calle silenciosa. La brisa fría acaricia su rostro, y por primera vez, sus pensamientos no están llenos de engaños, sino de una amarga claridad. Que el cambio empieza en la aceptación del propio daño, en enfrentar la herida sin disfrazarla ni esconderla tras máscaras de cinismo. La escena se torna casi ritual, donde la distancia que ahora lo separa de Lucas no es solo física, sino emocional, y en ese silencio se percibe una transformación interna que solo el tiempo, y quizás la redención, podrán curar. Rafael, con el cuerpo inclinado, mira el suelo con los ojos vidriosos, consciente de que el perdón, ese que tanto buscaba en otros, solo será posible si logra perdonarse a sí mismo primero, aceptando que la violencia y las mentiras
no le dejaron otra opción que convertirse en su propia cárcel. La noche, que parecía perpetua, comienza a ceder ante esa verdad incómoda, dejando entrever que, en esa distancia, quizás aún hay una oportunidad de reconstruir los pedazos rotos del alma, si logra aprender a aceptar su propio dolor y dejar que la redención, por dura que sea, llegue desde dentro. Lucas, tendido en una calle desierta, observaba la noche con una mezcla de cansancio y claridad que nunca había sentido antes. La luna, apenas un recorte plateado en el cielo, apenas lograba iluminar su rostro marcado por la furia y el dolor, dejando en cada línea una historia de heridas abiertas y cicatrices invisibles. La respiración le costaba, la garganta le ardía todavía, y esa sensación de haber llegado al límite se hacía más evidente con cada suspiro. A su lado, el cuerpo de Rafael yacía en silencio, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, reflejo de un arrepentimiento que no podía ser pronunciado en palabras, solo en el silencio pesado entre ambos. La escena parecía sacada de una pesadilla, un ritual oscuro en el que la violencia no había sido solo física, sino un acto de confrontación interna que había destruido los muros de su propia justicia torcida. Lucas se incorporó lentamente, sintiendo cómo el peso de la noche y su propio cuerpo le recordaban que, aunque las heridas permanecían, él podía seguir adelante. Miró las estrellas, esas pequeñas luces que en su silencio eterno parecían susurrarle que la redención no siempre llega en forma de perdón rápido, sino en aceptar el daño y convertirlo en un punto de inflexión. Quizá esto sea el fin de todo, o solo el principio, susurró con voz quebrada, mientras la brisa fresca le acariciaba la piel y le traía el aroma a tierra húmeda. En ese instante, comprendió que la verdadera lucha no había sido solo con Rafael, sino con su propia sombra, esa que se negaba a dejar ir el pasado, y que ahora, en ese silencio sepulcral, podía decidir si seguir cargando con la herida o dejar que esa noche, que parecía eterna, se convirtiera en un acto de aceptación y transformación. La calle vacía y la noche silenciosa le ofrecían un refugio momentáneo, una pausa para respirar y entender que, aunque las heridas no sanan del todo, la verdadera paz solo llega cuando aprendemos a convivir con ellas, sin esconderse, sin disfrazarse, con la certeza de que, en lo más profundo, la oscuridad también puede ser un camino hacia la luz. La noche había caído pesada y silenciosa sobre el barrio deteriorado, como si el propio cielo quisiera esconderse de la culpa y del dolor que aún ardía en cada rincón de sus calles. Lucas se quedó allí, lejos de Rafael, con las manos temblorosas y el pecho atravesado por una herida que no cicatrizaba, aunque esa noche la sangre había sido testigo de su enfrentamiento más brutal. Mientras la brisa fresca acariciaba su rostro sudoroso, sentía en su garganta un punzante recordatorio de aquella confrontación, una herida física que parecía reflejar también la herida interna, que nunca sanaría por completo. ¿Eso fue todo?, se susurró en voz baja con la voz rasgada, como si las palabras se le ahogaran en la garganta, en un intento por entender el peso de su acto. Pensó en Rafael, en su mirada entrecortada, en el acto de perdón con la garganta rasgada, símbolo de una entrega total, de un dolor que ahora le parecía infinito. Se apartó de la escena, caminando lentamente entre las sombras, consciente de que cada paso lo alejaba del pasado, pero también de la ilusión de redención. En su interior, una tormenta de pensamientos luchaba. ¿Había logrado algo más que herirse a sí mismo? ¿El perdón que buscaba no era acaso solo una forma de autoconvencerse de que podía seguir adelante, a pesar de las cicatrices que ahora llevaba no solo en la piel, sino en el alma? La imagen de Rafael, tendido allí, con su propia sombra de derrota, le quedó grabada en la memoria como un recordatorio de que la violencia, por más que intente ser un acto de justicia, siempre deja heridas abiertas y preguntas sin respuesta. Lucas se recostó contra la pared descascarada. Sus ojos se entrecerraron, y en ese instante supo que la verdadera sanación no residía en la venganza ni en la destrucción, sino en la aceptación profunda de su propio sufrimiento, en aprender a convivir con esas heridas que, de alguna manera, también le enseñaban sobre su fortaleza. La noche se convirtió en un espejo de su alma,
oscura, compleja y llena de heridas, pero con una chispa de esperanza en medio del caos. Él decidió que desde ese momento dedicaría su vida a explorar esa oscuridad, a entender su propia sombra y a transformar el dolor en una especie de paz interna que solo nace de aceptar las cicatrices. Porque, pensó, quizás el perdón no es un acto que llega desde afuera, sino esa aceptación silenciosa que nos permite seguir caminando, con la garganta rasgada, pero con el espíritu aún en pie.